muchísimo gusto. Siempre es un gusto recibirlos en casa, en Reencuadre, en estas sesiones de charlas que últimamente Jorge nos ha apoyado a compartir. Y hoy, desde luego, el tema pues es para muchos de nosotros muy, muy interesante, muy debatible, y creo que va a ser una reunión por demás pues ilustrativa, enriquecedora y que abrirá muchas buenas reflexiones. Pues Jorge, muchísimas gracias por la selección del tema. Betty y Ana Laura, muchas gracias por la convocatoria, por la organización. Y pues bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Jorge, todos tuyos. Perfecto. Cómo no, muchas gracias, Pepe. Bueno, pues para mí y por parte de Reencuadre, todo un gusto poder estar presentes en esta sesión, que conjuntamente vamos a ir trabajando. Tanto las opiniones de Pepe, de ustedes, van a ser muy importantes en todo este proceso, porque estamos viendo algo que está sucediendo muy rápido, como es, así como la pandemia en su momento fue el evento del 2020, 19, 20, 21. Bueno, creo que la inteligencia artificial lo ha sido a partir del 23 aproximadamente, aunque como veremos durante la sesión, tiene una data de muchos años atrás en ese sentido. Y bueno, la idea de que Reencuadre esté constantemente actualizándonos en estos procesos de diálogos, en estos procesos de compartir inteligencias colectivas, creo que nos pareció muy bien en Reencuadre considerar de que, bueno, ¿por qué no hablar de la inteligencia artificial? No porque esté de moda, sino porque creo que es un recurso, una herramienta Sí, que ya está eso en es las lo empresas, que está en las empresas y que de alguna forma no que podemos descansar mejor. voltearnos al respecto, Bueno, ¿no? tú te sigues. ¿Sí? No tenemos mucho que voltear a otro lado, sino saber que aquí ya está la inteligencia y ha estado con nosotros desde hace un buen rato. Entonces, la idea de hoy es cómo es que esta herramienta tiene un impacto en las conversaciones que tenemos dentro de las empresas. Yo que voy a compartirles algunas cosas junto con Pepe, no necesariamente soy experto en inteligencia artificial. Creo que aquí quien sabe más de computadoras puede ser el buen Ricardo que un servidor. Entonces, lo que voy a tratar es compartirles lo que hemos en nosotros investigado y visto dentro de Reencuadre y cómo esto está impactando de alguna forma a las conversaciones dentro de las empresas. Voy a compartir mi pantalla y eventualmente voy a ir pasando para verlos a ustedes, y en el momento en el que ustedes quieran comentar algo, adelante, por favor, que creo que es un tema, como decía Pepe, nos genera, por un lado, tal vez temor, por otro lado, alegría, por otro lado, comodidad y a lo mejor a veces hasta cierta indiferencia. Bueno, me gustaría hacer unos 4 o 5 minutos de pasar por una pequeña historia de lo que es la inteligencia artificial, porque hay que conocer a nuestra contraparte para poder entender al respecto. ¿Sí? En la inteligencia artificial, pues de alguna forma existe desde los años 50 dentro de lo que conocemos actualmente de moderno y nuevo, porque de hecho existía desde que se inventaron todos aquellos artefactos. El ábaco, por ejemplo, tiene un formato previo de una inteligencia artificial, o sea que el nombre de inteligencia artificial realmente ocurre hacia los años 50, que es cuando aparecen ese nombre en particular. Pero bueno, aquí tenemos algunos de los creadores y fundadores de todo ese movimiento que en el año 1950 inicia para estudiar el proceso de cómo pensaba el ser humano y cómo se podía traducir a una máquina en particular. Ujú. Bueno, aquí hay una línea de tiempo que nos permitimos proponerles, donde arrancamos con la parte de Turing, ¿no? Si ustedes recuerdan el test de Turing, lo que proponía era de que cómo una persona podía identificar la respuesta de una máquina y la respuesta de un humano. Y el buen Turing, el gran científico, lo que inventó fue un test para que se pudiera identificar uno u otro. A partir de ahí, en la conferencia 1956, aparece precisamente el nombre de inteligencia artificial. Ahí es donde se inaugura.
Posteriormente, 61, sigue habiendo avances. Sin embargo, había tres elementos importantes que impactaban el progreso de esta nueva tecnología. Por un lado, la velocidad de procesamiento. Dos, la cantidad de energía que se requería para poder generar esa cantidad y manejar esa cantidad de procesamiento. Y tres, el dinero, ¿sí? No había financiamiento que aguantara la cantidad de millones de dólares que se tenían que generar para poder desarrollar pequeños avances. Sin embargo, las universidades y las empresas siguieron trabajando y del 61 al 97, mientras fueron avanzando en la velocidad de procesamiento y la cantidad de datos que se podían manejar a través de los chips, fue que ahora sí arranca en 97 con una primera máquina que todas las han de recordar, que es la Deep Blue, creada por IBM y que su primer reto fue vencer al campeón mundial de ajedrez, Kasparov. No quedándose a gusto con ellos, la IBM genera Watson que le gana al Jeopardy. Bueno, ustedes dirán, pues es una máquina que nada más se dedica a jugar, porque el tercer esquema en el 2016 es que le ganan al campeón mundial de Go, un desarrollo que hizo el Departamento de Inteligencia Artificial de Google. Ujú. Bueno, todos ellos de alguna forma demostraban que ya había una inteligencia superior a los mejores jugadores de los deportes intelectuales más difíciles que podríamos encontrar. Ujú. Hasta que en 2024 se genera lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que ahorita podemos entender algunos elementos al respecto. Y hacia el futuro es lo que viene a llamarse la inteligencia general artificial, la inteligencia artificial general, que es diferente a la generativa. Digamos que la inteligencia artificial generativa es como un robot que puede dibujar, escribir, eh, componer alguna música, hasta hacer un video en particular, respondernos algunas preguntas que les hacemos por el chat y necesita para ello mucha información para poder mostrarnos un resultado en particular. ¿Sí? Y de alguna forma, esa es la que genera, cuando ustedes hablan con Alexa o hablan con Siri, pues están hablando con una inteligencia artificial generativa. ¿Mm? La inteligencia artificial general, que es la que está en blanco y que viene, pues algunos dicen que tal vez más allá del 2030, otros dicen que a lo mejor antes, pero es cuestión de tiempo para que esa inteligencia artificial general piense como un humano. Espero que tarden un buen rato y creo que por lo que van a ver ustedes va a tardar un buen rato, porque puede simular el pensamiento de un humano, más no tener la inteligencia de un humano. ¿Mm? Si hay algunas dudas o comentarios en el camino, por favor, con todo gusto nos los pueden compartir, levantar su manita o ponerla en el chat. Entonces, si ven, esta línea de tiempo lo que nos da es que, bueno, no hay más allá de 75 años en que tenemos ya enfrente eh, una inteligencia que va, algunos dicen, sustituir muchos trabajos, va a eliminar muchos trabajos repetitivos, porque eso es lo que hace la inteligencia en un principio, y por otro lado, va a generar otra cantidad de nuevos trabajos que va a permitir, bueno, que el equilibrio laboral se mantenga favorable. Aquí les voy a explicar un poquito cómo funciona la inteligencia artificial, no a detalle, sino como yo la puedo entender, para que después la comparemos con la humana y en el momento de llegar a las conversaciones veamos las limitaciones que puede tener esta inteligencia y la favorable que puede tener la humana. En un principio lo que hace la inteligencia es aprender, ¿sí? Y para aprender necesita de millones y millones de información, de bytes de información para poder aprender. Por ejemplo, si ustedes quieren que la inteligencia aprenda a identificar un gato, necesitan miles y hasta tal vez millones de fotos de gatos para que la inteligencia aprenda lo que es un gato y las características de un gato. Después viene la parte de razonamiento, que es cuando después de que identifica, ahora tiene un algoritmo que le permite separar e identificar
las orejas del gato, diferente de las orejas de un perro, a lo mejor, los ojos de un gato, los bigotes, el color, la piel, etcétera. Y ahí viene la parte de razonamiento. Posteriormente viene la percepción. Y la percepción junto con la toma de decisiones depende de lo que es una red neuronal. Bueno, yo me la señalo en mi cabeza, pero hagan de cuenta que esto está en una granja de servidores, que son redes neuronales que funcionan como funciona nuestro cerebro. Elementos o redes neuronales de entrada que perciben, un cerebro que es precisamente los algoritmos que reaccionan, que razonan, perdón, una memoria de aprendizaje que tiene y después una salida que son las redes neuronales de salida. Lo interesante de esto es de que obviamente esto sucede en fracciones de segundo, pero implica que lo que ustedes escriben en el chat de inteligencia artificial y que pasan unos segundos para que les despliegue la respuesta, ocurre todo esto que les acabo de comentar en estos minutos. Obviamente, para que esto suceda, requiere de mucha cantidad de memoria. La recolección de datos tal vez es uno de los elementos que más impacta el costo, el desgaste, inclusive ambiental, que puede haber en este esquema al respecto. La aplicación de algoritmos, pues es la manera en que razona, si me permiten esa término, yo pondría razonar con minúsculas de la inteligencia artificial y que ustedes van a identificar en los diferentes modelos de inteligencia. Si se meten a Gepetto, o sea, ChatGPT, yo le llamo Gepetto por las letras, van a encontrar que tiene GPT-1, GPT-2, GPT-3 y luego el virtual. Bueno, esos son los algoritmos o modelos que van a razonar la recolección de datos. Igual si se meten a Gemini o a Grok, todos ellos van a tener diferentes modelos que también de ahí cobran las empresas para aplicar diferentes formas de razonamiento o de manejo algorítmico. ¿Mm? Y obviamente todo esto permite que las máquinas aprendan. Ahora, aquí hay algo interesante. Las máquinas, en realidad, su aprendizaje es la capacidad que tienen para procesar toda esta información y generar un resultado al respecto. Y a eso se le llama aprendizaje. Creo yo que temas como aprendizaje, inteligencia, razonamiento con la inteligencia artificial tendría que hacerse distinciones de la parte humana, porque el aprender de una máquina es muy diferente al aprender humano al respecto. Y bueno, para terminar esta introducción, me gustaría presentarles aquí la foto de una de las granjas que tiene Google, en donde ocurre todo esto que les acabo de comentar a partir de todos los servidores que tiene dentro del mismo. Pero para que nos demos una idea, no sé si ubiquen ustedes la cantidad de energía que se puede llevar este tipo de granjas, que es equivalente, por ejemplo, pensando en un país intermedio, Colombia, el 25% de la energía que gasta en un año Colombia equivale a lo que gasta este monstruo en energía para generar toda la información. Cuando ustedes hacen una consulta en inteligencia artificial, en cualquiera de sus presentaciones, bueno, si bien dicen ustedes, pues se tarda segundos. Bueno, esa consulta que se tarda segundos equivale a 7 autos eléctricos operando en un segundo, el equivalente a toda la batería de ese auto eléctrico multiplicado por 7. A lo que voy es que démonos cuenta que la cantidad de energía que se ocupa para generar una consulta simple es enorme. Ujú. Por lo tanto, esta industria, si bien es cierto, se va a quedar, porque eso es un hecho, va a consumir mucha energía al respecto. Energía que si no se cambia a energías renovables, puede causar un grave problema ecológico al respecto. Ahora, fíjense algo interesante. Así como requiere tanta energía, si lo comparamos con la energía que requiere el ser humano para pensar, bueno, en un pensamiento de un ser humano equivale a la cantidad de energía que una bombilla de luz
esta luz que ahorra, de luz ahorradora, equivale a lo que es el pensamiento humano para un proceso de encontrar tal vez la solución a un problema. La eficiencia del cuerpo humano, que evidentemente data de varios millones de años de evolución, es muy superior a la que puede tener cualquier inteligencia artificial actual. ¿Sí? La eficiencia de pensamiento y de energía no solamente es que puedo pensar como ser humano, sino que el cerebro a su vez controla todo el resto del cuerpo para hacer cosas simultáneas y mantener diferentes procesos al mismo tiempo. Entonces, en esta primera parte lo que queremos compartirles es que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, como lo fue en su momento tal vez la máquina de escribir, que la máquina de escribir apretábamos teclas y salía una hoja con lo que habíamos escrito, y no por eso es que fuera inteligente. Hoy por hoy hacemos lo mismo, sin embargo el proceso ha cambiado. Velocidad, cantidad y tal vez profundidad de conocimiento. Perdón. No sé si hay hasta ahí alguna duda, algún comentario, Pepe, que quieras compartirnos. Tienes tu mute. Santísimo, George, lo que estás comentando, yo por mí encantado de seguir escuchándote. Perfecto, gracias. Del público, no sé si haya alguna duda o comentario o aportación, porque bueno, esto es un universo y seguramente hay gente que conoce más al respecto. Adelante, adelante. Manuel, No encontré la manita, no soy suficientemente inteligente. No, Manuel, Eh, la pregunta clásica y obligada. La inteligencia artificial como la humana funciona con información como punto de partida. ujú, Y tanto en el caso, bueno, en el caso nuestro, si nuestra información es equivocada y los paradigmas igual, pues quién sabe qué sucede con el resultado que se busca ujú, de un determinado problema. Y claro. aquí, ¿quién alimenta de información a esa inteligencia? ¿Y Bueno, qué tan válido es lo que le alimentan? te diré, buena pregunta. Yo separaría que a veces nuestros errores están basados como humanos en sesgos cognitivos, están sesgados por creencias. Ajá. La máquina lo que hace es interpretar, ¿sí? La máquina se alimenta de lo que nosotros le alimentamos en datos, en figuras, en cómo construimos nosotros la realidad, y eso es lo que alimenta. Y simula el pensamiento humano. El pensamiento humano se sesga por sus creencias, y aquí en nuestros compañeros coaches que están saben que eso es lo que nos lleva probablemente a tener errores, ¿no? Ujú. Ahorita vamos a ver una serie de comparativos que a lo mejor puede aumentar esa parte, don Manuel. ¿Sí? Gracias, Pepe, y luego el buen Leo. no, yo nada más quería decir, Manuel, que por desgracia creo que vivimos en una época, pero esto es más político que de inteligencia artificial, donde no es cierto que garbage in, garbage out, ¿no? O sea, porque tú puedes meter basura y puedes sacar cosas que para tus fines puedan resultar muy valiosos, pero no hablemos de posverdad. No, Exacto. Y bueno, de alguna forma también hay en las empresas revisores de esta información, la cual la pretenden a veces separar. Por ejemplo, X, que antes era ¿cuál era? Twitter, Bueno, ¿cuál? Twitter. Twitter, exacto. Ya tiene un esquema en donde hay una separación de historias, un algoritmo que revisa historias falsas, las compara con la realidad y las desecha si no hay una realidad que lo compruebe. Lerin, adelante. Gracias. Nada más un comentario rápido sobre la energía. Bueno, yo estoy en la industria que provee Mm, insumos para lo que es la energía, generación de energía. Y uno de los ujú, datos interesantes es de que precisamente la inteligencia artificial va a requerir enormes cantidades de energía y eso, obviamente, si no tenemos un sistema global, mundial, que esté basado sobre
sobre generación a través de energías limpias, pues los recursos naturales nos vamos a acabar mucho más rápido si se pone en el balance de que es más importante el desarrollo de la inteligencia artificial. Exacto. Ahí viene una parte ética muy importante, Leo. Muchas gracias. Muy bien, pues si entramos de lleno a lo que es la parte de nuestro core, que es precisamente la conversación, el diálogo, eh, quisiera poner esta idea que tomada de Humberto Maturana y Varela, dicen, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que es el espacio donde emergen nuestras realidades. Y con este mensaje a mí me preocupa de que a veces pensemos que platicar con la inteligencia artificial puede generar una realidad, ¿sí? Puede generar datos para generar la realidad. Ese es mi punto de vista. Pero dialogar con una persona es muy diferente. Ahí sí se puede construir una realidad. Inclusive, ustedes sabrán, y sobre todo yo creo que Ricardo Escobar lo tendrá muy claro, ya hay grupos de Agile en donde incorporan como una persona dentro del grupo a la inteligencia artificial, pero no para que decida por ellos, sino para que les dé los datos de manera inmediata que están requiriendo para hacer sus sesiones de Scrum o sus sesiones de coaching de equipo y tengan la información en lugar de esperar a que pase mucho tiempo. Pero digamos, ya la inteligencia está dentro de los equipos de trabajo, pero no como decisor. Y puede ser que ahí pudiéramos tener un grave problema si le creemos más a ella que a nosotros. Bueno, aquí las diferencias para que vayamos viendo la parte del lenguaje. ¿Cómo aprende la inteligencia humana? Bueno, aprende de la experiencia, de la observación, de la intuición y la emoción, aplica el conocimiento a situaciones nuevas y desconocidas, tiene la capacidad de aprender con poca información y la capacidad de entender el contexto. La inteligencia artificial sí maneja seguramente más información que el ser humano puede tener en la cabeza, pero necesita mucha y algoritmos para poder procesarla, modelos matemáticos. Y su capacidad de adaptación es limitada, depende de cómo la hayan programado. ¿Sí? La inteligencia requiere de grandes cantidades de información. Bueno, obviamente, cuando ustedes, si recuerdan Terminator, ¿sí? Esas películas de robots, en los robots que ahí ven estarían bajo el esquema de inteligencia artificial general, que pueden pensar por sí mismos, razonar, discernir y actuar. Ujú. Y evidentemente todavía no hemos llegado a eso, porque aunque ya tenemos software que nos puede responder cuando le hacemos una consulta, el software está por arriba del hardware. Esto es, los robots que hoy existen todavía no tienen desarrollado ese esquema, ¿sí? Em, Ahora, ¿cómo procesa la información la inteligencia humana? La procesa no de manera lineal, sino que si se dan cuenta, y de aquí viene lo que decías, Manuel, integra emociones, experiencias, recuerdos, expectativas, creencias, y de esa manera genera una respuesta al respecto. Tiene más razonamiento abstracto y pensamiento creativo, cosa que la inteligencia artificial lo hace de manera lineal y lógica, siguiendo algoritmo. El algoritmo que me pusiste, esa va a ser mi lógica. Depende más del programador actualmente que de lo que por sí misma puede hacer la inteligencia. Y destaca en tareas que requiere cálculos rápidos y precisos. En cuanto a la conciencia, bueno, creo que esa es la parte más relevante que nos hace diferente del ser humano y de la inteligencia artificial. Nosotros poseemos conciencia, ojalá, todo el tiempo, ¿no? Hay gente que es medio inconsciente, pero bueno, la capacidad la tiene, emociones, intenciones y autoconciencia. Es capaz de experimentar subjetivamente el mundo. La artificial no tiene conciencia, ni emociones, ni experiencias subjetivas. Nos puede hablar del amor, pero en función a los datos que tenga. Nos puede hablar del respeto, nos puede hablar de la vida, pero no la ha vivido y por lo tanto no puede tener la experiencia más que los datos que alguien le metió. ¿Mm? Su comportamiento se basa en la programación y los datos, no en sentimientos y emociones. Le podemos programar en base a un alfabeto de emociones, qué significa cada emoción,
y nos dirá tal vez qué es el amor, qué es el odio, qué es comparado con otros autores, pero no nos va a dar lo que ella siente en particular. ¿Mm? Y finalmente, en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad, la humana es más flexible, se adapta a cualquier entorno, puede aprender y desaprender, cambia opiniones, mientras que la artificial es menos flexible, es limitada hasta ahorita a su programación. Y si queremos que piense diferente, habrá que reprogramarla de otra manera. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Pepe, vamos, vamos por ahí. Bien. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito dentro de estos esquemas, tratamos de dividirlo en tres elementos: mitos y realidades de la IA, el impacto del IA en las conversaciones y un poco visualizar hacia el futuro. La IA, en primera instancia, no entiende ni vive el lenguaje. Nosotros, si ustedes recuerdan bien, en base a nuestro entrenamiento que hemos tenido, nosotros vivimos dentro del lenguaje. Y por ahí en su primera época, Wittgenstein decía, nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje, de tal manera que no es solo información como lo puede manejar la IA, sino que es un contexto compartido con otros. No podemos hablar de que podemos intimar con la inteligencia artificial. Salió una película hace tiempo que se llamaba Ella, con el que hizo al Guasón, no recuerdo ahorita el nombre del actor, pero si recuerdan, se trata de un señor que se enamora de una inteligencia artificial de una computadora. Lamentablemente hay hechos que han terminado en en el suicidio de un joven de 14 años, hay tal vez otros eventos en Estados Unidos recientemente, porque estableció con un chatbot de una empresa, platicó y el chico, bueno, terminó suicidándose ante una situación que platicó con ella, no obstante que la inteligencia artificial le decía que no lo hiciera, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver que si perdemos de vista que es una máquina, que es una herramienta, podemos caer en situaciones bastante graves. Bueno, mitos comunes, no los voy a leer todos, simplemente ubiquen su mirada en aquellos que les atraigan. Digo algunos, la inteligencia artificial es una interlocutora real. Mito, no es cierto. Es infalible y siempre precisa. No es cierto, es un mito. Se equivoca en muchas ocasiones. Por eso, si nosotros hacemos consulta, es meramente una guía. No la tomemos como real o como una verdad total, ¿no? La IA nunca se equivoca, claro que sí. La IA es solo para grandes empresas, ¿no? Ya vemos que la podemos traer en el teléfono sin mayor complicación al respecto. Em, Reflexión, y eso es para ustedes, ¿sí? Les hago estas preguntas y a ver quién se avienta a compartir. ¿Estamos cayendo en el error de pensar que una frase bien construida significa que la máquina entiende? ¿No nos estamos dejando engañar por la apariencia de una conversación fluida, creyendo que hay alguien del otro lado, que alguien, otra persona? Consideramos que seguir reglas gramaticales es lo mismo que me esté entendiendo la inteligencia artificial. Claro, me puede hacer corrección de estilo, me puede hacer corrección de un mail para que salga más bonito y ponerlo en un tono rígido, enérgico o amable. Pero lo único que hace es seguir em, reglas gramaticales. No estás teniendo sentido las palabras que pone. Y nos deberíamos de cuestionar más a fondo lo que significa realmente entender cuando hablamos de ella. Y quisiera aquí que comentaran algo, si de esta pregunta sale algún comentario o alguna otra pregunta que ustedes tuvieran. ¿Quién dice yo? Don Ricardo. Adelante, don Richard Escobar. Ah, Richard. Ok. Él, Escobar, va. sí, sí, Hola, sí, fue el tocayo. que levantó la mano y luego nuestro Sí, maestro Shai. sí, fíjate que
entre más avanza la explicación, como que yo reflexiono un poco que las preocupaciones que tenemos sobre la inteligencia artificial no son tanto sobre la inteligencia artificial en sí misma y a dónde puede llegar, sino en el contexto o en contraste con lo que somos como seres humanos. ¿Sí? O sea, por Mm, ejemplo, agarrar la inteligencia artificial como un oráculo, ¿no? Como que lo que exacto. diga es la palabra sagrada, ¿no? ¿Sí? Este tipo de cosas. O sea, creo que el tema más pasa por cómo nosotros reaccionamos ante la inteligencia artificial, cómo la usamos, y no la inteligencia artificial en sí misma. ¿Sí? O sea, en Ujú. realidad lo que nos tendría que preocupar es nosotros frente a la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial per se. Totalmente. Y creo que ese es el razonamiento que deberíamos de tener. Y que qué bueno, lo tienes tú bien identificado, porque creo que hay una tendencia a que ese pensamiento crítico no está sucediendo, sino que se encuentran respuestas fáciles, rápidas en esta herramienta y me voy por la libre, ¿no? Y tomando un poquito lo que decía Pepe hace un rato de la parte política y social, creo que está llegando una muy buena tecnología a una sociedad que no está preparada para ella, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ricardo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, compartir? Don Ricardo Shahin, tú que estuviste muy de lleno en toda esta este, De tecnología. tecnología, creo que tú de primera mano nos puedes comentar. Sí, pues por un Steve Jobs, por ejemplo, o un Bosniak. Es algo que yo estoy percibiendo y viviendo y relacionando es que debemos de tener la capacidad de utilizar la inteligencia artificial y Ujú. saber conversar con ella para poder obtener lo que necesitamos. Y algo que es interesante es saber hacer las preguntas que necesitamos y no preguntarle a lo loco. A ver Exacto, qué me dice y las voy organizando a ver cómo se me da. No te va a resolver los problemas. Es, es un apoyo. La percepción que yo tengo es un apoyo para que tú puedas hacer. Pero el To- input es el tuyo, no el input es total- de la inteligencia artificial. Hay que saber ujú, cómo preguntar, qué preguntar, para que entonces la respuesta sí te pueda ser útil. Eso es lo que quería. totalmente. Muy, muy bien. Y es la parte que bien comentas, eh, Ricardo, de que el prompt que se llama cuando le ponemos algo a la inteligencia, mm, no es, bueno, puede ser cualquier cosa, evidentemente, pero tiene que ser generado por una inteligencia humana que busca algo más allá de una simple respuesta, ¿sí? Una interacción con yo me estoy un poco limitando a decir conversación con la IA, esto ya es muy personal, porque solamente yo puedo conversar con personas, no con máquinas. Ahí más bien es una interacción con la máquina para mí. Es básicamente plantearle cosas que vienen primero de un desarrollo intelectual para después plantearlo y preguntar, pero no cualquier cosa. Sería un desperdicio. Es como utilizar un auto de Fórmula 1 para andar tal vez en los baches del Estado de México, ¿no? No, no es para eso. Ok, muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto. Eh, Muy bien, bueno, pues creo que otra parte que podemos visualizar. Lerin y Sergio tienen su mano. Perdón, George. gracias. Adelante, Lerin. Sí, gracias. Bien, yo creo que hay un tema aquí de dependencia que debemos de definir hasta qué grado vamos a depender de lo que pueda decirnos pues una inteligencia artificial. Creer en ella creo que depende mucho también de uno y depende mucho también de eh, esa obesidad mental que podamos tener Ujú, para dejar de reflexionar o dejar de discernir sobre lo que nos pueda decir o tomarlo como un dogma, simplemente, ¿no? Y me parece que ahí el reto va a estar con los jóvenes, ¿no? Los que vienen, ¿no? Porque ellos están naciendo ya o están naciendo y creciendo ya con esta modernidad y, ujú.
y tal vez para ellos pues va a ser la regla de lo que indique la máquina es lo que voy a creer, lo que me diga la máquina es lo que voy a hacer. Y pues si no llegamos a ese tema de general, como comentas, como un Terminator, más allá de eso, ¿no? Porque igual un Terminator no hay sentimientos, Exacto. ¿no? Yo Robot tampoco es un buen ejemplo de inteligencia artificial, una muy buena película. No hay sentimientos, nada más hay acciones, mandatos y pues las repercusiones que corresponden. Entonces, bueno, allí creo que hay que guiar también a nuestros jóvenes, nuestros hijos, sobrinos y demás sobre el uso prudente, ¿no? Eh, para apoyarse, sí, como decía Ricardo, para poder obtener la data está perfecto, pero no para que decida por uno. Y sumando a esto que bien mencionas, Lery, y la educación está siendo ahorita un problema para algunos maestros porque no saben cómo manejar la IA ante las tareas normales que les dejan a los chicos, ¿no? Y muchos chicos pues ya lo aprovechan y utilizan la IA perdiendo parte de ese pensamiento que debe de tener. Y por otro lado, en las empresas también, creo que es muy importante que los jefes tomen como parte de su mismo entrenamiento ejecutivo el uso de estas herramientas para el resultado de las empresas. Puede ser muy útil por un lado, pero por otro lado pueden estar perdiendo buenos colaboradores si no hay una buena orientación. Gracias, Lerin. Sergio, ¿Qué tal, George? Un gusto saludarte como siempre. gracias, Oye, don Sergio. fíjate que de todo lo que hemos estado diciendo, un poco de lo que dice Ricardo, un poco lo que dice Lerin, bueno, los dos Ricardos, sí, definitivamente yo creo que el tema es confundir una herramienta con un guía, porque el tema es que, a ver, para que la inteligencia artificial te pueda dar algo valioso, tienes que tú llevar a la inteligencia artificial a que lo haga. Es decir, el prompt tiene que estar muy bien redactado, tienes que haber pensado bien los alcances que quieres lograr. Entonces, hay un procesamiento mental humano que tiene que hacerse antes de que la inteligencia artificial te pueda ayudar. De otra manera, pues lo que te va a dar no precisamente va a ser algo valioso. Todavía, al menos ahorita, pues no ha llegado a ese punto de avance donde pues, sea 100% infalible o puedas decir, así como me lo da, es copy-paste y lo mando. A menos que, bueno, pues quieras arriesgarte, pero vaya, yo creo que ese es el tema. O sea, estamos endiosando o idealizando una herramienta como algo que, pues, a final de cuentas nos va a quitar el trabajo y va a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucha polémica al respecto. Sí puede ayudarte en operaciones repetitivas, sí puede quitarte talacha, pero al menos hasta ahorita realmente no te puede suplantar y además implica que tú también tengas que hacer tu chamba, ¿no? Tengas que hacer tu trabajo, los prompts, los tengas que pensar muy bien, qué es lo que quieres hacer con la inteligencia artificial y verla como una herramienta, ¿no? Eso me Total. recuerda el primer capítulo de la Guerra de las Galaxias, no sé si se acuerdan, donde a Luke Skywalker le fallan todos los aparatos del X-Wing Fighter y de repente tiene que confiar en su intuición y realmente es el espíritu humano y la intuición lo que realmente le ayuda a destruir la estrella de la muerte, ¿no? Y no la máquina. Entonces, pues es una muy buena analogía, yo creo, de lo que sigue siendo el ser humano comparativamente con la máquina. Gracias. Gracias, Sergio. Perdón, Muchas gracias. si me permite nada más adicionar a lo que acaba de decir este muchacho, veámoslo como una herramienta, pero el que genera el prompt, el que genera la pregunta, somos nosotros. No es la inteligencia la que nos hace la pregunta, por favor. Es al revés. Utilicémoslo porque es una herramienta para que nosotros seamos más eficientes. Y así, no es el martillazo, sino saber cómo dar el martillazo. Ese es el punto. Gracias. Muchas gracias. Pepe y luego Enrique. O Enrique primero para que hablen Sí. también y de ahorita yo. Don Enrique, Enrique, adelante, bienvenido. Qué gusto verte.
Adelante, tienes mute, creo. Ya, bien, lo primero que yo tomaría en cuenta es en qué estado estamos actualmente de desarrollo de la inteligencia artificial, para lo que la estamos usando, ¿no? En este caso, que es para tener una conversación con un instrumento que dices tú, Jorge, es que no conversas con la máquina, pero bueno, es el término que se le ha estado dando, ¿no? Ujú, Y lo que sucede es que primero, una vez que se tiene un nuevo conocimiento, el siguiente nivel es hacer una innovación tecnológica partiendo de ese nuevo conocimiento. Pero para que esa innovación tecnológica llegue al mercado, pues tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar por ella. Y eso ya existe, ¿no? Entonces, ya eso ya está. La siguiente parte es cómo bajas ya ahora es tecnología, ahora cómo esa tecnología la bajas para hacerla de uso común, facilitar la vida a las personas. En esa parte, esto es un proceso muy largo. Y a la velocidad en la que están saliendo las nuevas aplicaciones y las nuevas propuestas, pues va muy rápido. No alcanzaríamos a revisar todo lo que sale de inteligencia artificial. En mi caso, estoy un poco retirado y es un hobby bonito tratar de entender qué tendría yo que hacer para sacarle más provecho a esto. ujú. Y he tenido la necesidad de trabajar en diferentes campos, tanto el legal como el médico, como en el tema de ingeniería, en el tema de la seguridad de higiene, en el tema de psicología, que también me piden cosas. Y, y cuando trabajo en los diferentes campos, me doy cuenta de que no es tan fácil con una sola idea de lo que es un prompt, ya poder entrar a cualquiera. No es tan fácil. Tiene su chiste. Y por eso hay tantas personas que te ofrecen ahora esos servicios de ayudarte a desarrollar prompts para diferentes áreas de diferentes especialidades, ¿no? Hay quienes se Ok. ostentan como que son las superestrellas para diseñar prompts para el marketing digital. Hay quien te lo ofrece para la programación, hay quien lo ofrece para la gestión en las empresas, ¿no? Y sí, efectivamente, pues lo que han hecho es especializarse de alguna manera como ingenieros de prompt para sacarle provecho a su conocimiento aplicado a su área específica en la que vienen. Entonces, pero si no entendemos más atrás de lo que es un prompt, no el origen, o por qué un prompt, también cuesta trabajo digerir la inteligencia artificial, entenderla. Pero una cosa que es importante también considerar es la fecha, la caducidad del conocimiento. En este caso, también la actualidad y la vigencia. Entonces, en este caso, dependiendo de la herramienta que uno escoja, hay herramientas que no están actualizadas. La Ya, actualización viene de si es de paga o es gratuito, ¿no? De entrada. ya, Entonces, tú veas un chat GPT que decía, si quieres el de paga, tiene 2 años atrasado, ¿no? Digo, si quieres claro. el gratuito. Si quieres el de paga, pues está más actualizado, pero aún el de paga no está tan actualizado, no se actualiza de manera instantánea. Sí, ¿Sí? si me permites ahí un poco intervenir, Sí. Enrique, creo que lo que tu idea me parece muy importante. ¿En qué momento se está utilizando? ¿Para qué se está utilizando? ¿Y de qué manera estamos aprovechando? Y que debe de haber siempre ese contexto que debemos de tener muy claro para poder generarlo. Creo que esta parte que nos compartes es muy, muy, muy importante al respecto. Déjame y le damos también espacio a Pepe porque el tiempo se nos está acortando y aún me faltan dos temas al menos, pero magnífica información, Enrique. Gracias. Pues entonces, muy rápido, George. Yo subí en el chat Ujú, una película que me pareció muy interesante sobre el campeonato de Go que le gana AlphaGo al campeón coreano de Go. ok. Está ahí la película, vale la pena verla y hay un libro relacionado un poco con ello también que también puse ahí. Pero bueno, no soy experto ni en inteligencia artificial ni en Go, pero hablan, George, de un momento en el campeonato, creo que es la tercera partida en donde le va ganando rapidísimamente AlphaGo al campeón coreano, en donde todos los expertos que van narrando las jugadas se quedan sorprendidos
de la pésima jugada que ha realizado AlphaGo Ujú. para descubrir algunas jugadas después, sorprendidos, y lo dicen en la película, como por la belleza de la jugada, Mm. ¿no? Como por lo que era como inesperado. A lo mejor entre todas las posibilidades a nadie se le había ocurrido y seguramente era una posibilidad calculada. Lo que es curioso es que el coreano le gana a AlphaGo la cuarta o la quinta partida, igualmente, con una jugada que todo el mundo diría, el campeón coreano la acaba de regar, y para después descubrir que acaban de hacer como una belleza de jugada. En fin, Claro. creo que hay un mundo por ahí. Yo nada más quisiera poner el sesgo en otro tema de la inteligencia artificial que creo que es interesante. Harari, que es muy conocido por su libro de Homo sapiens y Homo Ya. Deus y demás, tiene un texto que se llama Nexus, y hay una idea que me encanta. Dice, todos estamos preocupados cuando los robots o la inteligencia artificial nos desobedezca y entonces seamos criaturas expensas de las malvadas máquinas, ¿no? Ujú. Terminator. Y dice Harari, no, el riesgo está en cuando las máquinas y los robots y la inteligencia artificial le hagan caso a los humanos. Ujú. Ahí está el verdadero riesgo, o sea, no en lo otro. Y a mí hay algo que me preocupa de la inteligencia artificial y que creo que empezamos a vivir en el mundo, y es el totalitarismo. Porque Sí. si lo pensamos, los peores momentos del totalitarismo, por ejemplo, en Rusia, eran factibles porque había una gran cantidad de información que espías y demás le ofrecían al gobierno para causar pues todas las deportaciones y asesinatos y demás. Pero tenía un límite el totalitarismo de Stalin, porque la información que podía obtener, aunque era infinita con respecto a mucha gente, pues era bastante poca. La bronca de la Mm. inteligencia artificial es que ahora conoce todo de todos. Ujú. Y eso es otra dimensión que creo que no es al servicio mío, tuyo, claro que ese es un reto, digamos, ¿no? Pero es al servicio de quién está y lo que Exacto. se puede generar, ¿no? En fin, nada más era como un comentario. No, muy buenos comentarios, Pepe, Enrique, muchas gracias. Creo que eh, la idea de esta conversación es precisamente llegar a este tipo de consensos o por lo menos de opiniones donde podemos realmente saber si cómo utilizar esta herramienta. Gracias, Pepe. Bueno, pues un poco para ir concluyendo con esta parte que tenemos 10 minutos, yo diría el impacto de las conversaciones. ¿Cómo impacta esto en las conversaciones que actualmente tenemos? Bueno, aquí tratamos de poner un resumen. El diálogo humano es insustituible. Creo yo que no debe de dejar de existir a niveles diferentes, porque si la inteligencia va a hacer cosas ya más repetitivas de acumulación de información, de rapidez de datos, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir a otro nivel de conversación para poder establecer diálogos diferentes. ¿Mm? El contexto y la complejidad. Creo que desde ahí también le seguimos hasta el momento ganando a la IA y podemos, aparte de la empatía y la emoción, entender desde estos dos elementos un contexto donde a veces el lenguaje no necesariamente tiene que ser hablado, sino con el lenguaje no verbal, la parte que nosotros podemos intuir, esas preguntas que podemos hacer detrás de lo que podemos nosotros percibir, puede ir más allá de lo que una inteligencia nos puede dar en este momento y dejarle a la inteligencia aquella parte que en realidad requiere de rapidez de información. La IA es una herramienta que enriquece. ¿Cómo lo puede enriquecer? Automatizando tareas repetitivas, analizando datos para mejorar la comunicación y tenerlos más rápido, y como un apoyo a la comunicación, pero no en lugar de la comunicación misma. Algo importante, y lo mencionaba tanto Enrique como Pepe, establecer límites y pautas éticas en el uso de la comunicación. En las empresas debe de haber una ética muy específica para manejar la IA, la transparencia y la responsabilidad del uso, la privacidad y la seguridad. Y ya lo decía en su momento, me parece que Ricardo,
la dependencia excesiva de estos elementos, ¿no? Y otro elemento es fomentar la educación y la concientización para poder tener mejores conversaciones. Comprender las capacidades y limitaciones de ella, por eso esta primera parte que nos extendimos un poco al respecto, y evitar expectativas poco realistas. Ya bien lo decía Enrique, no debemos de tener que eso va a ser la verdad absoluta. Y por otro lado, ¿qué es lo que sí podemos estar generando? Y aquí viene una parte importante como una recomendación en este esquema donde la IA va a hacer cierta chamba. Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal. Creo que hoy por hoy el hecho de que desarrollemos como profesionistas, coaches, encargados del área de personal, desarrollo organizacional, estas habilidades llamadas blandas, yo las llamo fuertes, que es la empatía, la escucha activa, la resolución de conflictos, la compasión, evidentemente es creo que el nivel donde muchos de los que estamos aquí vamos a poder desarrollar para apoyar de alguna forma el buen uso de la inteligencia emocional. Ujú. Aquí hay áreas donde potencia la comunicación. Con todo gusto, esta presentación se las vamos a entregar o mandar por mail a las personas que nos hicieron favor de acompañar. Y bueno, la IA amenaza la comunicación humana hasta cierto punto. El riesgo de depender de la IA en negociaciones y liderazgo, dependencia, reducir nuestra capacidad de escucha, ujú, y por otro lado, pérdida de criterio ético y emocional. Creo que esos son los elementos que tenemos que estar muy atentos para que no nos gane la comodidad, nos gane la falta de sentido crítico y que ya lo mencionaba, creo que el otro Ricardo, hay que tener cuidado de que los chicos no lo usen de una manera indiscriminada, porque eso creo que llevaría a que no tendrían esa misma visualización. Y bueno, nos vamos a la parte de la conclusión. ¿Mm? ¿Qué conclusión podemos tener al respecto? Ya un poco en función de ir aterrizando. Bueno, la IA está transformando el mercado laboral. Tengámoslo muy claro. No hay vuelta para atrás. Y obviamente la educación, y obviamente la forma de gobernar, y obviamente la forma y de la salud, todo esto que bien Enrique nos comentaba de las empresas y áreas donde él ha estado. Va a crear nuevas profesiones que creo que van a tener muy de la mano con lo que vimos en la primera parte de la plática. Dos, ¿qué conclusión es importante? Hay que desarrollar habilidades humanas. Creatividad, intuición, colaboración, empatía, pensamiento crítico, creo que debe de estar en las competencias laborales de los principales directivos, ejecutivos y colaboradores de las empresas. ¿Mm? Me quedo yo pensando, los viejos cursos de Excel como que ya no van a ser necesarios porque ya la misma inteligencia lo va a hacer. Otro elemento que me parece fundamental, potenciar nuestra humanidad. Creo que el hecho que esté la inteligencia haciendo cosas nos invita, hasta nos obliga a potenciar nuestra humanidad, ser más humanos. Y esto es cultivando valores, la ética, la responsabilidad, la integridad y la compasión. Cuatro, fomentar la conexión humana. Estos tres elementos que estamos aquí planteando, desarrollar habilidades, potenciar nuestra humanidad y fomentar la conexión, creo que es lo que nos queda como seres responsables si es que le vamos a dejar una parte a la tecnología. Tomen en cuenta que esta tecnología, como otras, nos ha estado aislando y cada vez es más importante cultivar relaciones significativas. Y finalmente, ya nos ha insistido Ricardo, abrazar la tecnología como una herramienta que puede mejorar nuestras vidas en lugar de temer que esta herramienta nos pueda hacer daño. Y bueno, les dejaría esta reflexión final. La IA puede expandir nuestras conversaciones, pero somos los humanos quien damos sentido a lo que decimos, ¿no? Que resume un poco las buenas aportaciones que nos dieron. Y bueno, quedarían 2 minutos para poder comentar alguna pregunta o conclusión al respecto, aportaciones adicionales. Creo que
el conocimiento de muchos de ustedes ha enriquecido la plática de hoy. Pepe, no sé si hay algo que quieras comentar. Pues no sé si hubiera preguntas. Hubo un comentario del chat que yo estoy muy de acuerdo, que Ujú. nos hizo favor de poner Fernando Espinosa, que decía que se le dé continuidad a la plática. Es muy buena, Mm, de acuerdo a mi opinión. Yo Muchas concuerdo gracias. plenamente. Gracias, Fer. Lerin. George, Sí, si nada nos más pones a todos como para Sí, vernos, claro. comentar sobre esto de la, la- los juegos entre humanos y pues computadoras. Hay una película muy buena que me vino aquí a la mente de los 80, se llamaba Juegos de Guerra y, y era una supercomputadora que no la podían detener, creada por los militares y ya se había activado pues para hacer toda una destrucción y demás. Y pues le comenzaron a meter chicos juegos, bueno, más bien el ejército, juegos sofisticados. Al final la vencen a la máquina con el juego del gato. ¿Sí? Algo muy simple. ¿Sí? Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque pues, pues no es nada más lógica. Ahí ya se volvió loca la computadora porque dijo, bueno, esto tal vez es tan simple que no lo puedo resolver, ¿no? Claro, claro. Sí, y creo que esa parte es la que me queda como esperanza y como visión. Esa es no perder nuestra humanidad en función de esto que estamos viendo. Gracias, Lerin. ¿No sé alguien más que quiera comentar? ¿Alguna conclusión final? ¿Alguna tarea que se lleven? Sí, Fernando, adelante. Gracias, Jorge. Híjole, la verdad es que me encanta la plática, me encanta el tema, Mm, pero noté un área de oportunidad por eso propuse que le diéramos continuidad a la plática. Claro, gracias. Me parece que en la presentación noté cierta subvaloración a la IA, o sea, como que todavía no nos llega, todavía nosotros somos los picudos, los que tomamos decisión. Ujú. Y creo que más bien sobrevaloramos al humano. Una de las láminas que pusiste decía, es que nosotros somos conscientes. No, no creo. Dice Gregory Bateson que somos bien poco conscientes que dadas nuestras capacidades de proceso, tenemos que abocar nuestra conciencia a lo superficial, al 5%, al 10%, y todo lo demás lo tenemos muy automatizado, ¿no? Decías también, ya no vamos a tener que hacer Exceles y qué miedo. El día que ya no hagamos Exceles, no vamos a saber ni qué preguntarle a la IA, ¿no? Entonces yo creo que hay tema para rato. A mí me Sí. encanta. Hay un dato que quisiera dejar al final. Ay, me está faltando aire. Hay un cierto paralelismo en esto que es la inteligencia artificial, la transformación digital se le llama ahora, y la revolución industrial. La revolución industrial nos llevó de nuestra casa a los centros de trabajo. La IA nos va a regresar de los centros de trabajo a nuestra casa, ¿no? Como en la pandemia. No sabíamos de nuestras casas. Yo no sé si les pasó, pero de repente el roce familiar, 4 años, no era algo a lo que estábamos acostumbrados. Pero el dato que a mí me espantó y se los quiero compartir ya para acabar, es que cuando la revolución industrial, dice Wikipedia, del Pleistoceno, creo, dice, a la revolución industrial, 10.000 años, éramos 700 millones de seres humanos. Ujú. 500 años más, somos 7.000. Entonces, los cambios que tomemos ahorita son importantes, o sea, los RPA que los pone yo por ahí, que son inteligencia artificial, sí van dirigidos a sustituir trabajo humano. En la revolución industrial nos volvimos godines, los RPA hacen trabajo de godines, pero había mundo ajeno para explorar, ahora ya no hay tanto, ¿no?
Decía Pepe al final, qué miedo cuando ya nos haga caso la máquina o no sé, que no escuche a Trump porque entonces se acaba el planeta. Perdón, gracias, Si mucho es que gusto. no lo está Muchas gracias. escuchando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy buen comentario. Te agradezco. Pues, Pepe, no sé si Pues cerramos. Pues cerramos, George, pues agradeciéndoles a todos su participación, sus comentarios. Desde luego esto se enriquece gracias a su presencia y pues platicaremos con Jorge. De seguro tendremos una segunda vuelta porque creo que da para mucho y creo que pues mil gracias, George. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen y pasen muy buena noche a todos. Gracias por participar. Gracias, Pepe.